En Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Aljamía. Presenta Luis de Manuela. Cordiales saludos de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y de este que os habla encantado, Luis de Manuela. Esta edición 218 de nuestro programa estará dedicado a la poeta Elena Martín Vivaldi, nacida en Granada el 8 de febrero de 1907 y fallecida el 9 de marzo de 1998. En Granada vivió y trabajó casi toda su vida. Al morir en su casa, en su mesa había un libro de Virginia Woolf. Elena Martín Vivaldi fue la cuarta de 8 hermanos, hija de Elena Vivaldi Romero y José Martín Barrales, catedrático de ginecología y obstetricia, siendo también primer alcalde republicano de Granada, cargo que aceptó por la presión de los amigos y del que dimitió, sin embargo, 4 meses y 20 días después, porque, según él mismo, lo suyo era curar. El Ayuntamiento de Granada nombró en 1988 hija predilecta a Elena Martín Vivaldi. Por aquel entonces, la poeta tenía 80 años y ya había sido aclamada en el segundo encuentro de poetas andaluces de 1982 como maestra indiscutible de las generaciones posteriores a la suya. Las mujeres escritoras también les rindieron homenaje en noviembre de 2002.
Por expreso deseo de la propia Elena Martín Vivaldi, su fondo bibliográfico debía ser para la Universidad de Granada y los documentos y manuscritos autógrafos de sus obras pasarían a la Fundación Jorge Guillén, donde, una vez digitalizados, podrían ser consultados en la página web de esta institución. Elena Martín Vivaldi estudió en el Colegio de Riquelme y luego cursó bachillerato en el Instituto Padre Suárez de Granada, siendo una de las pocas jóvenes que por aquel entonces estudiaban. Después se diplomó en magisterio en Guadix. Desde su infancia pudo satisfacer su interés por la lectura gracias a que en casa de los Martín Vivaldi existía una gran biblioteca en la que, además de libros de medicina, había clásicos de literatura española y de otros lugares del mundo. En 1933, con la oposición de su madre y su hermana, pero animada por su padre, Elena Martín Vivaldi se matriculó en la Facultad Literaria de la Universidad de Granada, donde estudiaban solo 10 mujeres. Obtuvo la licenciatura en Filología Románica. Trabajó como bibliotecaria en Osuna, ciudad donde vivió sola, pese a no estar muy bien visto en aquella época. Una adelantada a su tiempo. En 1939 falleció su padre. Elena se trasladó a Madrid, a una residencia femenina, para preparar unas oposiciones de archivos, biblioteca y museo. En 1942
opositó al Cuerpo de Bibliotecas, Archivos y Museos y obtuvo una plaza como archivera. En calidad de tal, trabajó en Huelva y en el Archivo General de Indias de Sevilla. Desde 1948, en que regresó a Granada, se ocupó de las bibliotecas de las Facultades de Medicina y Farmacia, llegando a alcanzar el cargo de directora hasta su jubilación en 1977. De Elena Martín Vivaldi se dice que vivió casi toda su vida en su Granada natal, dedicada a su profesión de bibliotecaria al margen del mundo literario. Si bien los poetas granadinos que la apreciaban buscaron su compañía y su consejo, así por ejemplo el escritor y periodista Francisco Gil Cravioto cuenta cómo conoció a Elena en el Café Granada. No habló mucho aquel día Elena en la tertulia del desaparecido Café Granada. Ella siempre fue parca en palabras, solo las precisas para expresar sus ideas, ni una más ni una menos, pero en lo poco que habló y leyó, dejó traslucir su carácter sincero y su dolorido lirismo. Durante la década de los 50, Elena Martín Vivaldi se vinculó al grupo poético Versos al aire libre. Entre 1953 y 1956 centró sus actividades en las tertulias veraniegas del Carmen de las Tres Estrellas, así como en los encuentros en la Casa de América. Su nombre aparece en Primera Antología de Poetas Granadinos Contemporáneos de 1957, obra del guionista y director de cine, teatro y televisión Víctor Andrés Catena.
Emilio de Santiago, arabista, profesor y poeta, describe los encuentros en el Café Granada con Elena Martín Vivaldi. Solo en un diván destacaba una figura distinta, envuelta en danzante neblina de humo y ensimismada en las páginas de un libro. Era Elena. A su alrededor pronto se iban incorporando las magras presencias de jóvenes que habían elegido el camino, no siempre ingrato, de la poesía. Íbamos a ella como quienes acuden a un oráculo, a una deidad amiga y a oír su certero consejo, su sabia apreciación. Ninguno de los que formábamos aquella estrambótica parroquia podremos nunca olvidar lo que vivimos en amor y compañía. El poeta Luis García Montero dijo sobre Elena Martín Vivaldi: fumaba mucho y el humo convertía la mesa en la que estaba en un reservado. Era amable con los visitantes, pero guardaba la independencia de su vida y sus recuerdos detrás de una sonrisa. Los poetas de Granada han admirado con sinceridad la poesía de Elena Martín Vivaldi, tal vez porque la edificación de su identidad triste y lírica se llevó a cabo con pudor, sin el tremendismo que afectó a muchos de los versos aplaudidos por la revista Espadaña. El profesor universitario, crítico literario y ensayista Antonio Chicharro da cuenta de la respuesta de Juan de Loxa a una carta en la que le preguntaba por si lo de helenamente y helenísima tenía que ver con él. La respuesta del inolvidable Juan de Loxa fue la siguiente: no, querido Antonio, ese verso nada tiene que ver conmigo. Hacíamos bromas de que ella era la más helena de todas, tan helenísima como la Montiel Saritísima,
cosas así, complicidades. Rafael Pérez Estrada la bautizó Nuestra Señora de los Amarillos, que a ella le encantaba, pues nuestra poeta, como yo, también podía ser, en algunas ocasiones, delicadamente frívola y, sobre todo, coqueta. Elena Martín Vivaldi veraneaba en Almuñécar. En el hotel donde se hospedaba con su familia, la chiquillería se reunía a la hora de la siesta para escuchar a Elena cantarles y contarles sobre todo cuentos y además recitarles poemas mientras los padres descansaban. Como curiosidad y como reflejo de los ideales librepensadores de Elena Martín Vivaldi, hay que decir que fue una de las primeras mujeres que en la Granada conservadora y reaccionaria de la posguerra utilizó pantalones, fumó en público y formó parte de grupos literarios. Elena Martín Vivaldi publicó Los árboles presento, Nocturnos, y era su nombre mar, Desengaños de amor fingido, Jardín que fue, Tiempo a la orilla, Con solo esta palabra, La realidad soñada, Poemas y Las ventanas iluminadas. El 8 de febrero de 2008, para conmemorar el centenario de su nacimiento, se organizó el simposium Helenamente. En palabras del comisario del evento, Antonio Carvajal, poeta también,
se pretendía ponerla en su sitio como la voz lírica más pura del siglo XX español, sin diferencias masculinas o femeninas. Según el licenciado en Filología Románica, el granadino Fidel Villar Ribot, el centenario era la oportunidad de lograr que se conociera y estudiara la obra de Elena Martín Vivaldi, para lo que era preciso realizar una labor conjunta de toda la sociedad cultural granadina. Según el referido profesor, para empezar todo eso, se refiere a la celebración del centenario de la poeta, es obligado que se edite la poesía de Elena Martín Vivaldi en cuantas posibilidades se presenten. Y tales ediciones habrían de exceder el ámbito local si no queremos caer en provincianismos tan atávicos como impresentables. Después hay que sacar la poesía de Elena a la calle para que sea un fruto degustado por todos, con esa fruición que sólo les está reservado aportar a los clásicos. Y es que Elena Martín Vivaldi es una clásica de la poesía española. La Junta de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Granada, publicó para el alumnado andaluz Unos labios dicen, una antología de poemas de Elena Martín Vivaldi, seleccionada y prologada por Andrea Villarrubia y con ilustraciones de María Teresa Martín Vivaldi, sobrina de nuestra poeta homenajeada. Sobre esta obra destinada a los alumnos y alumnas de Andalucía, la prologuista Andrea Villarrubia comenta: pese a las dificultades, la lectura de un poema puede hablarles del mundo y de los seres humanos de un modo intenso y único, y que por esa razón merece la pena leerlos, y que en la superación de los escollos encontrarán el placer de lo que se consigue con esmero. Hay que transmitirles, prosigue Andrea Villarrubia, la necesidad de leer, de pensar, de escribir, porque he comprobado también que a esa edad
es cuando la poesía presenta su rostro más puro y deslumbrante. Aún no ha llegado el tiempo de las imposturas y las vanidades, y ya están lejos los días en que sólo disfrutaban con las rimas y los juegos de palabras. Es ahora cuando la intensidad de las emociones íntimas es más extrema y la poesía les da la oportunidad de reconocerlas y les ofrece el mundo de expresarlas, como se lee la poesía en estos años. Y tal vez en estos años, tal vez nunca más se vuelva a hacer. Unos labios dicen, además de un homenaje, es asimismo una invitación a leer y una manifestación de esperanza en que las palabras de Elena Martín Vivaldi ayuden a alguien a encontrar y a encontrarse. Es difícil, dejó escrito, decir qué se escribe y cómo, sus técnicas, motivos, temas, etc., pues según la propia Elena Martín Vivaldi, habría para exponer todo el proceso de creación que detenerse y explicar cada uno de los poemas, ya que cada poema es un mundo distinto y requiere una manera y una técnica diferente. Además, todo poema depende, con frecuencia, del estado de ánimo, de cómo ve el poeta en un determinado momento el paisaje íntimo o exterior de cada una de sus vivencias.
La poesía de Elena Martín Vivaldi se caracteriza por un tono intimista y melancólico y un romanticismo callado donde resuena el eco de Becker. En ella hay una fuerte presencia tanto de la frustración vital y amorosa como de un continuo reafirmarse en la esperanza. La naturaleza, árboles, flores y pájaros sobre todo, supone una constante a lo largo de su obra, con el paisaje como reflejo del estado anímico o moral. Desde un punto de vista cronológico, Elena Martín Vivaldi es contemporánea de varios poetas de la generación del 27, autores posteriores como Antonio Carvajal, el ya citado Luis García Montero, Rafael Juárez Ortiz, Javier Egea, José Gutiérrez, Francisco Acuyo o Luis Muñoz toman a Elena como referencia. Para el escritor, crítico literario y profesor Antonio Gallego Morel, Elena Martín Vivaldi pertenece a una Andalucía poética que no va a remolque de Alberti o de Lorca, sino que enhebra con el aliento de Juan Ramón Jiménez y de Salinas después y de Becker antes. Elena Martín Vivaldi publica en 1953 El alma desvelada, en 1963 Arco en desenlace. De este libro es el conocido poema Amarillos. Qué plenitud dorada hay en tu copa, árbol, cuando te espero en la mañana azul de cielo frío. Cuántos agostos largos y qué intensos te han cubierto, doliente de amarillos. Hazte un sol de crepúsculos ardiente, ponte verde, amarillo.
Elena Martín Vivaldi mantuvo correspondencia, entre otros, con Jorge Guillén, quien en agosto de 1966 le escribió: «Mi querida amiga, hacía tiempo que no sabía de usted, y en este arco último la encuentro en toda su intensidad que me atrae y admiro. Se lo digo con absoluta sinceridad. Su poesía me gusta, me ha gustado siempre, y su autora también. Siento mucho no ir a Granada a charlar despacio con usted». En 1968, Elena Martín Vivaldi publicó Materia de Esperanza. En este libro, en el que el eje poético es la maternidad frustrada, escribió: «Hijo sin vida eres tú. Hace tiempo que esa estrella no es realidad, pero es luz». En 1971 publica Diario incompleto de abril. Durante este tiempo se encuentra el poema dedicado a Juan de Loxa, Lluvia con variaciones. Y estoy triste también, helenamente triste. Es verdad que estoy triste, helenísimamente desesperada y triste. En el ABC del 17 de abril de 1973, Guillermo Díaz Plaja dedica la sección Crónica Semanal de las Letras a este libro, afirmando que Martín Vivaldi enlaza, si no cronológicamente, sí efectivamente, con el grupo del 27 y aprecia además la gracia significativa de helenamente triste. El citado poeta Francisco Acuyo publica las cartas originales de la correspondencia que mantuvieron Elena Martín Vivaldi y Jorge Guillén. En una de esas cartas, la de fecha de 30 de septiembre de 1973, Jorge Guillén decía: «Mi querida Elena, gracias, mil gracias por su aparición en esta ciudad y en este paseo marítimo. La conversación es indispensable e insustituible. El libro está muy bien ordenado y eso, ante todo, intenso. No me olvide. La quiere, la admira, la abraza su muy amigo».
El aludido con anterioridad Antonio Chicharro explica que Elena Martín Vivaldi transformó su propio nombre en un adverbio, helenamente, y luego en el grado superlativo mejor, mayúsculo, por su forma y significación, helenísimamente. Decir helenamente es designar su humana forma de estar triste, el más cabal signo de una melancolía. Elena Martín Vivaldi fue la mujer que en pleno nacionalcatolicismo se revela, escribe, fuma, viste pantalones, tiene un trabajo para no depender de nadie, se sienta sola en los cafés. Su biblioteca alberga 3.123 títulos de literatura. Irá la noche entrando en mi aposento, roja la llama danzará en la sombra, dando a mis ojos una luz mentida, y escucharé una voz que con tu acento urgiendo me dirá mientras me nombra: coge hoy mismo las rosas de la vida. Elena Martín Vivaldi. Andaluzas, andaluces, hasta aquí el programa 218 de Aljamía, que se ha consagrado a la poeta granadina Elena Martín Vivaldi. Nos despediremos escuchando la canción Amarillos, que le dedicó Carlos Cano. Recibid un abrazo de este que os habló encantado Luis de Manuela y otro desde el control técnico de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, saludos y abrazos para toda Andalucía. Entre flores por la plaza viva Rambla, entre flores amarillas como el sol, viva Elena con la lluvia en la mirada y una espina dentro de su corazón. Soledad, carta no le escriba, que al leerla se le irá la vida por las calles frías de la madrugada, perdida en un sueño.
una alondra con el aire de Granada llamaba al invierno. Ponte verde corazón, ponte de almendra y recuerda en el silencio tu canción. Bajo la luna, ella perdió su corazón. Bajo la luna, lo va buscando. Bajo la luna, como quien busca una ilusión. Bajo la luna, y solo encuentra amargura de amores. Bajo la luna. Soledad, carta no le escriba, soledad, carta no le escriba, que al leerla se le irá la vida. Soledad, carta no le escriba, que tus cartas cuando pasa el tiempo, más que alivio causan sufrimiento. Cuando el viento va dejando entre las ramas colores de olvido, y los tilos de la plaza de Ibarrambla ya están amarillos. Soledad, campana de la vela, con tu nombre encenderá mi corazón. Bajo la luna, ella perdió su corazón. Bajo la luna, lo va buscando. Bajo la luna, como quien busca una ilusión. Bajo la luna, y solo encuentra amargura de amores. Bajo la luna. Y solo encuentra amargura de amores bajo la luna.